Bienvenidos a este foro. Muchas gracias a la SEGIP por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes y a los que nos están siguiendo por streaming en la portada del país. Vivimos días agitados donde es necesario pararse un momento y pensar en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si lo hacemos, veremos que no estamos ante un panorama fácil. La salud democrática mundial se enfrenta a enormes desafíos. La desinformación, las guerras, el auge de los autoritarismos, los discursos del odio están ganando terreno y minando la confianza en nuestras instituciones, entre ellas a la prensa de calidad, uno de los grandes contrapoderes de nuestro sistema democrático. Es un golpe que nos llega a los medios, lo vivimos cada día en una hora especialmente delicada. Cuando todos los que estamos en los medios lo sabemos bien, estábamos apenas saliendo de una enorme crisis que recordaré brevemente. A finales de la primera década del siglo sufrimos un golpe combinado. Por un lado, el crack económico, que nos afectó como a cualquier otra industria, y por otro lado, la irrupción de un modelo que para nosotros nos obligó a una reconversión total, que fue el modelo digital. Ambos impactos pusieron en quiebra nuestro modelo decimonónico de distribución de noticias. El papel impreso, que ocupaba la primacía y era el principal surtidor de ingresos, se derrumbó. La transición al modelo digital, pese a que nos aportó audiencias más altas, no logró restituir la estabilidad económica. Tuvimos que incorporar las redes, el vídeo, el audio, trabajar en múltiples plataformas, lanzar alertas, digitalizar nuestra mente. Vivimos, en definitiva, una revolución. Y sufrimos mucho hasta dar con la combinación exacta, aquella que nos permitió sobrevivir en un entorno totalmente distinto y que llegó solo cuando nos lanzamos, en el caso del país, al modelo de suscripción. Un paso que nuestro periódico se dio en 2020, en un momento tan extremo como la pandemia. 5 años después, podemos decir que hemos logrado recuperar la velocidad de crucero. Mi periódico ahora mismo es líder, aparte de ventas de papel, donde seguimos teniendo primacía, en suscripciones digitales. Solo en España tenemos casi 438.000 y somos, yo creo que un periódico que tiene mucha diferencia respecto a los otros. En este camino hemos evitado la tentación del clickbait, una trampa en la que muchos medios viven atrapados y que me imagino que luego en el diálogo van a hablar de ello, esclavizados por la información basura y por un algoritmo cuyas reglas ni siquiera conocen bien. Ese error, que sigue vivo en numerosas cabeceras, ha sido un coadyuvante del desprestigio de los medios. Muchos medios que están bajo esta dictadura del clickbait, el periodista ha dejado de serlo para convertirse en un mero productor de notas. Y esta crisis de credibilidad ha sido utilizada por los enemigos del periodismo, que han alimentado el monstruo de la desinformación amparados en la multiplicación de canales y en la falta de rigor de algunas plataformas. Ahí está el ejemplo de Estados Unidos. Trump, apoyado en esta constelación sin escrúpulos, ha emprendido una ofensiva contra los medios independientes. Ha cerrado programas incómodos, cambiado presentadores hostiles e incluso perseguido a los cómicos que se ríen de él. Trump es solo un ejemplo más, en un mundo donde la intolerancia es cada vez más fuerte y donde la información basura reafirma los prejuicios. Es un mecanismo perverso donde el odio y la mentira se retroalimentan, donde las esferas ideológicas encerradas en sus propias burbujas mediáticas se alejan y dejan de comunicarse. Se llega así a la clausura del pensamiento, a la incomunicación. Un fenómeno cada vez más frecuente y que explica, en parte, cómo en España la ultraderecha es ya la principal fuerza entre los menores de 35 años. En un mundo así, un periódico como El País debe reafirmarse en su tarea primordial. Hemos de ofrecer contexto, dar una explicación, buscar la verdad, esa verdad que muchos intentan a diario enterrar, pero que existe. Para alcanzarla hemos de apoyarnos en la lógica del oficio. Hay que contrastar, perseguir el dato exacto, ir al lugar de la noticia, buscar el testimonio clave, hablar con las partes del conflicto. Porque la verdad en periodismo es método. Y ese método, esa práctica periodística, constituye nuestro compromiso con el lector. Lo que ocurre es que ahora, ante esa avalancha de desinformación donde todo vale, se ha perdido el sentido de muchas palabras y hay que recuperarlas. Por independencia, nosotros entendemos la tarea de buscar los hechos por encima de nuestros prejuicios y eso implica separar la información de la opinión. Y tan importante como la independencia, para nosotros es la pluralidad.
que no es más que escuchar a otros, dar voz a quienes piensan distinto, algo que no admiten las militancias ciegas. Pluralidad es saber que en un conflicto serán recogidas todas las voces, lo que no impide que desde el punto de vista informativo sean contrastadas. La pluralidad no es dar rienda suelta a cualquier mentira de distinto signo o la pura equidistancia, sino escuchar a quien razonablemente tiene algo que decir, algo distinto que decir. A fin de cuentas, el diálogo en democracia se basa en una expectativa racional de acuerdo. Y eso implica la capacidad de atender al otro, de rectificar, de aprender. Ese es el puntal de cualquier democracia. Es una tarea que un periódico como el nuestro, con 6 ediciones en América, donde algunos de estos valores no están tan asentados, ejerce cada día, a veces con riesgo para sus periodistas. Hay que subrayarlo, la tarea de informar con honestidad no es fácil en muchos países de América. Todos sabemos que ahí hay entornos muy hostiles, donde se persigue al periodismo independiente y no se acepta la información libre. Pero también es cierto que en ese mismo continente hay grandes periodistas y medios que tienen el coraje de enfrentarse a los obstáculos, incluso poniendo en peligro su supervivencia. Para nosotros, como periódico, América no es solo un futuro, es un presente fundamental sin el que no se entiende nuestro proyecto. Y no lo digo solo por las audiencias o las suscripciones, sino también por la identidad. América es parte de nuestra identidad, como lo fue y es España y Europa. Y hay una base común a uno y otro lado del Atlántico, que nos vale igual en un sitio que en otro. El periodismo honesto, ese periodismo universal que encuentra lectores en cualquier país y en el que se basa la pluralidad, la independencia y el contraste. Y creo, sinceramente, que esto es una fórmula para el éxito, porque la audiencia reconoce esos valores. Decía al principio que no son tiempos tranquilos y no me refería solo a la desinformación y a las corrientes del odio. Hoy, igual que hace 20 años, vivimos en los albores de otro cambio de modelo. Ahora que ya habíamos superado el desafío digital, que lo habíamos hecho nuestro, nos ha llegado otro reto. La inteligencia artificial. No es un soporte, no es una plataforma, no es un medio nuevo, es algo mucho más radical y profundo. Es un cambio de paradigma al que nos enfrentamos cargados de perplejidad. La inteligencia artificial puede servir para multiplicar los bulos y las mentiras, pero también es un prodigio que puede ayudar en nuestra tarea de contrastar, de mejorar la información, de digerir enormes bases de datos, de optimizar procesos relacionados con los algoritmos. La inteligencia artificial es un camino por el que vamos a tener que transitar. Viene otra revolución y de la anterior hemos aprendido ya la lección. No podemos disolver nuestros valores en el reto tecnológico y repetir el error del clickbait. En un tiempo tan agitado como el presente, los periodistas estamos más obligados que nunca a hacer nuestro trabajo. El silencio no es una opción. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan, por tan importante defensa del periodismo. Y ahora doy la palabra a los colegas periodistas. Sergio Hernández, disculpa, te mencioné y te cité mal. A Clara Jiménez, a José María Lasalle, a quien también tuve un pequeño dislate, y a Daniel Abad. Por favor, tienen la palabra. Buenas tardes. Como todos hemos podido notar, recientemente las búsquedas en Internet han empezado a verse en modo IA, en modo inteligencia artificial. Es decir, que la información ya no se da con enlaces externos, sino que la sintetiza un programa de inteligencia artificial que la presenta como un texto cerrado. Esa forma de mostrar las respuestas hace perder el interés de los internautas por clicar en las fuentes que han servido para generarlas, aunque esas fuentes aparezcan en una lista al lado. Se calcula que esos buscadores tienen alrededor de 6.000 millones de usuarios en todo el mundo. Son 6.000 millones de usuarios, 6.000 millones de personas que van a perder el interés en leer y en entrar en las noticias de los medios de comunicación. El resultado de eso puede ser la ruina de gran parte de las empresas periodísticas, pero también es una mala noticia para el conjunto de la sociedad, porque sin información veraz no es posible la democracia. Y hay que recordar que los contenidos de las redes sociales no son noticia. Son, en el mejor de los casos, entretenimiento y, en el peor, desinformación dañina, que una vez más erosiona la democracia, además de promover discursos de odio
o incluso tener efectos mortales. Una desinformación que cada vez es más persuasiva gracias también a la inteligencia artificial, lo que se suma a un terreno abonado por la polarización en las redes sociales, los intereses económicos y políticos en la manipulación y las injerencias extranjeras como parte de la guerra híbrida. Todo ello conforma un nuevo ecosistema mediático cada vez más complejo y confuso, en el que resulta difícil diferenciar los hechos de los intentos de manipulación. Así lo pudimos comprobar dolorosamente hace un año en la Dana de Valencia, donde vimos una muestra inédita de desinformación que se sumó a las desgracias causadas por la catástrofe. Para hablar de estos nuevos escenarios y su impacto en el futuro iberoamericano y mundial, contamos con la presencia de Daniel Haddad, fundador y director general del diario digital argentino Infobae, que cuenta con portales de contenidos locales en México, España, Perú y Colombia, además de la propia Argentina. Daniel, que también ha impulsado la creación de otros sitios web y radios, fundó Infobae en 2002 como un diario digital nativo, por lo que es una voz autorizada para hablar de la adaptación de los medios al cambiante ecosistema informativo de las últimas 2 décadas y su visión del porvenir de la comunicación. Clara Jiménez Cruz también es directora general y cofundadora de un medio digital, Maldita.es, que es además una fundación sin ánimo de lucro que lucha contra la desinformación por medio de la verificación y el periodismo de datos. Clara es, asimismo, una de las impulsoras de Fact-Chequeado, una iniciativa con sede en Estados Unidos para combatir la desinformación entre las comunidades hispanas. Otro importante rol que ejerce es el de presidenta de la Red Europea de Estándares de Verificación, la EFCSN, por sus siglas en inglés, que aglutina a los verificadores del continente, lo que le permite ejercer una interlocución directa con las instituciones de la Unión Europea. Y con amplia experiencia institucional cuenta José María Lasalle, analista político, escritor y profesor. Ese conocimiento procede de su bagaje, entre otras importantes responsabilidades, como exsecretario de Estado, primero de Cultura, desde 2011 hasta 2016, y después de Sociedad de la Información y Agenda Digital de España, desde ese año 2016 hasta 2018, en los gobiernos presididos por Mariano Rajoy. Es, por tanto, un experto en el panorama informativo y en las estrategias de la Administración estatal para adaptarse a los cambios estratégicos. Y yo soy Sergio Hernández, responsable de EFE Verifica, el servicio de análisis de la desinformación de la agencia EFE, una empresa con vocación iberoamericana, como demuestra que su primera delegación internacional se abrió en Buenos Aires hace 6 décadas. Daniel, lo comentaba al principio, por si fueran pocos los cambios experimentados en los últimos años, ahora las estrategias de búsqueda de tráfico de los medios deben enfocarse a los criterios de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que podemos sobrevivir los medios de comunicación en los próximos años, cuando todas las vías de financiación parecen abocadas al fracaso? Bueno, a ver, primero muchas gracias por la invitación. Es un enorme placer poder compartir esta mesa con ustedes. Yo voy a ser un poco más drástico, pero creo que lo que está en juego, sin duda que la prensa lo es, el periodismo independiente también, pero me parece que lo que está en jaque es la democracia tal como la conocimos, ¿no? Y me da la impresión que las nuevas tecnologías tienen en gran parte que ver con eso. Las nuevas tecnologías, y hablemos de 2 casos, pero hay más, hablemos de Twitter o X ahora y hablemos de Instagram, nunca le van a mostrar a un usuario algo que le disguste. Solamente le van a mostrar cosas que le gusten. Eso pasa en Twitter, pasa en Instagram. Nunca un seguidor de un determinado partido político en Twitter va a recibir la sugerencia de Twitter de que mire al que piensa diferente. Y esto lleva a un problema, ya volviendo al periodismo. Quizás el mejor editor de diarios que tuvo Estados Unidos en los últimos 50 años fue Marty Baron. Marty Baron tuvo 3 premios Pulitzer, comenzó como editor del Miami Herald, luego pasó al Boston Globe, donde hizo esa célebre investigación sobre la pedofilia de la iglesia de Boston. Y cuando Jeff Bezos compra el diario Washington Post, lo lleva como editor. Se retiró hace muy poquito tiempo, apenas un año. Y en una despedida en la que participamos muchos colegas de distintas partes del mundo, se le preguntó por qué Martin abandonaba el periodismo. Y dijo, bueno, no quisiera repetir otro mandato con Trump, ya cubrí su primer mandato.
y me desgastó mucho. Y la segunda, dice, he notado, y esto va a generar polémica, que la gente ha dejado de querer informarse. La gente quiere confirmarse. Estamos, de alguna manera, por la tecnología, yendo hacia distintos modelos, pero de pensamiento único. Ahora, tú citas algo clave. El 22 de noviembre del año 2002 pasa algo que ni siquiera estaba en la portada de los periódicos. Yo creo que divido hoy la humanidad en antes del 22 de noviembre del 2002 y después de ese día, que es la aparición de ChatGPT. Digo, yo me sorprendí, fui a los periódicos de distintas partes del mundo a ver si eso estuvo en la portada. Perdido por adentro. Nadie imaginaba que en tan poco tiempo, quizás fue el crecimiento en materia de público más rápido de las tecnológicas, alcanzaban 100 millones de usuarios y no paraba de crecer. Hoy creo que fue la secretaria de Relaciones con América Latina o con el mundo español, del español, que abrió el Congreso, citó a Mario Benedetti. Mario Benedetti tenía una frase muy buena que decía que el día que conocí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y a mí me da la sensación que los que trabajamos en medios de comunicación, los que hacemos medios de comunicación para informar a distintas poblaciones de distintas partes del mundo, nos ha ocurrido eso. Apareció ChatGPT, hoy está Gemini, hoy está Claude, hoy está Copilot y seguirán apareciendo. Nos ha metido en un gran problema que tiene que ver, uno, con el trabajo que hacemos y dos, por un tema geopolítico. Al final del camino, esto es un problema geopolítico. Digo, y hay dos maneras de crecer en inteligencia artificial. Uno, al estilo chino, que sirve para un gran control social. Dos, al estilo Silicon Valley, que es busquemos que la gente cada vez pase más y más y más tiempo. Vamos a entretenerlos para que no salgan de nuestras plataformas. Y estamos complicados porque absolutamente, recién decía el director del País sobre el cambio que sufrió la humanidad en los últimos años, y a eso le suma ahora la inteligencia artificial. Digo, la humanidad ha tenido golpes. La aparición de la imprenta, por ejemplo, que fue maravillosa. Voy más para atrás. La aparición de la palabra que cambió la memoria. Pero la aparición Gutenberg hace una gran revolución y termina de romper de alguna manera con cierto pensamiento clerical y único. La aparición de la revolución industrial hace un cambio enorme en la humanidad. Y al principio la gente se oponía, aparecieron los ludistas, los que querían romper los talleres. Bueno, hay días yo con estas nuevas tecnologías que me siento un ludista, debo reconocerlo, pero he tenido que adaptarme y he tenido que tratar de ver qué hacemos con toda esta nueva tecnología en nuestra operación. Y no quiero extenderme demasiado más. Internet fue otro gran cambio. Y nos cambió la vida. No sé, recién miraba que la señora Bachelet se comunicó desde vaya usted a saber dónde, pero Internet permite ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué creo? Que la inteligencia artificial es algo todavía más disruptivo de los ejemplos anteriores. Quizás solamente se puede llegar a parecer a Edison cableando con cables de energía eléctrica la ciudad de New York, donde marcó una cosa era la vida antes de la electricidad y otra con electricidad. Y con inteligencia artificial va a pasar y está pasando exactamente lo mismo. ¿Podemos combatirla? No. Es pelearnos contra algo que vino para quedarse, que ya funciona. Y obviamente, como nosotros somos los que vivimos en el mundo de los medios, sentimos que esto nos agrede, nos ataca o nos quiere cambiar. Pero esto le está pasando al mundo de la medicina, al mundo de los programadores, al mundo de los actuarios. Y sí, lo que nos está mostrando también es que las empresas tecnológicas, estas grandes que existen, son quizás tan o más poderosas que un Estado. Ayer, por ejemplo, Nvidia, que creo que es uno de esos gigantes que revoluciona el mundo, pasó a valor compañía 5 billones, es un número enorme,
Endivia vale más que el PBI de Francia y que el PDI de Alemania. Endivia. Cuando uno pone a Microsoft, comparo valor compañía contra PBI, es el 10º país del mundo. Digo, y Apple el 3º. Entonces, señores, estamos frente a un mundo totalmente distinto. Tenemos 2 o 3 opciones. Una, largarnos a llorar cuando nadie nos ve. 2, decir hacia dónde vamos. 3, tratar de actuar. Y tratar de actuar en este ámbito que estamos acá, que creemos que Iberoamérica es un enorme y hermoso lugar en el mundo para construir. Digo, deberíamos replantearnos cómo hacemos para que esta lucha no sea simplemente entre 2 gigantes del mundo bipolar de hoy. Estamos hablando de la importancia de los medios de comunicación y su subsistencia, pero también hemos hecho referencia al problema grave de la desinformación. Con frecuencia, en encuentros como este, los verificadores somos portadores de malas noticias. Por seguir con la llamada de Daniel Haddad a llorar y a causar un mal día para la audiencia, un día que tampoco está empezado bien ni muy halagüeño, Clara, ¿me podrías decir, a riesgo de amargar ese día, qué es lo que te quita el sueño? Bueno, a mí principalmente mi hija de 1 año y medio, tengo que deciros la verdad. Pero cuando hablamos del mundo hacia el que vamos, ¿no? Pensando en esta concepción de futuro, yo creo que hay algunas cosas que me preocupan. Hay una que me viene preocupando desde hace mucho tiempo, que es que en esta aceleración del mundo de la desinformación en el que hemos vivido de la pandemia esta parte, sorprendentemente seguimos combatiendo a un ejército con palos y con piedras. Creo que el desarrollo de la industria de la desinformación y de la industria de la desinformación coaligada con ideologías e injerencia extranjera ha sido brutal en los últimos años, y la lucha contra la desinformación por parte de los Estados y de las soberanías nacionales es chiquita, reducida, tímida, con los verificadores en la primera plana, que no dejamos de ser organizaciones pequeñas, infrafinanciadas, que luchamos con palos y con piedras y desarrollamos tecnología y hacemos educación y nos dedicamos al advocacy, pero que no dejamos de ser pequeñas. La segunda cosa que va hacia el futuro, pero que creo que es casi ya el presente, es que una parte de la política de nuestros países, y creo que esto sirve a ambos lados del charco, ha decidido que la desinformación es una herramienta viable en democracia, que eso vale, que ese juego se puede hacer. Y mi gran miedo, y estoy empezando a verlo pasar, es que las fuerzas democráticas han dado por perdida la batalla de no entrar a ese fango y están empezando a entrar. Si vale jugar con la desinformación, jugamos todos con las mismas reglas. Y en el momento en el que pasamos esa línea, la vuelta atrás es complicada. Y la tercera es que creo que Internet se está volviendo más peligroso a propósito. Y creo que ahí nos tenemos que fijar mucho en el mundo que se nos viene. En el último año, desde que Trump llegó al poder, hemos visto cómo los grandes oligarcas tecnológicos se han alineado con el gobierno de Trump para poner reglas que desprotegen a la ciudadanía en su consumo de información y, por ende, a las democracias, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Hemos visto cómo Google, por ejemplo, ha retirado una cosa que tenía para exponer información verificada primero, y en los primeros 6 meses del año, más de 300 millones de personas en la Unión Europea vieron esa información verificada. En los segundos 6 meses del año, 0 personas la van a ver. Hemos visto cómo X ha decidido entrar en el ecosistema absoluto de notas de la comunidad. Es la única manera en la que voy a tratar de combatir la desinformación en mi plataforma. Y lo que vemos es que se ponen pocas notas de la comunidad, en castellano menos que en inglés, en otros idiomas más minoritarios muchísimas menos. Hemos visto cómo Meta ha cambiado las reglas por las cuales les moderaba una parte de la desinformación o del discurso de odio en las plataformas para permitirlos. Hemos visto cómo los grandes gigantes tecnológicos han retirado financiación y han dejado de priorizar a los medios de comunicación y están afectando a todas las cabeceras. Si aquí hay gente que su medio sobrevive con Discover, sabe de lo que estoy hablando. Y esto
tiene seguro una pata empresarial, tiene seguro una cuestión de estamos en la carrera de la inteligencia artificial y queremos ser los primeros y todo lo demás da igual, pero también tiene una pata de soberanía tecnológica. Y tenemos que empezar a hablar más de la soberanía tecnológica europea y latinoamericana, porque la realidad es que, lo decía antes Daniel, estamos viendo cómo empresas que son más grandes que países toman decisiones por la falta de regulación y de la implementación de regulaciones existentes para todos nuestros ciudadanos que afectan al final del día a las democracias en las que vivimos. Y ahí me voy a quedar. Vale, pues después de esta optimista lectura, José María, para hacer frente a la desinformación, está diciendo Clara que no basta con la verificación, sabemos que es parte de la solución, así lo demuestran los estudios y las evidencias científicas, pero no basta, no basta por sí sola. Se necesitan otras medidas, la acción de las autoridades. Tú has sido gestor político y eres profesor, entre otras materias, de teoría y filosofía del derecho. Me gustaría saber tu opinión sobre las posibilidades regulatorias. Hemos visto la aprobación de la Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea, la DSA, que prevé, y esto me parece un hito especialmente importante, sanciones de hasta un 6% de la facturación mundial de las grandes plataformas. Estas plataformas de las que estamos hablando, que tienen más capitalización que los productos interiores brutos de muchos países, para sancionar aquellas plataformas que no hagan lo suficiente contra la desinformación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un terreno especialmente complicado. Es la dificultad de legislar en un ámbito en el que se deben salvaguardar los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de recibir información veraz, que en el caso español van los dos en el mismo artículo de la Constitución, el artículo 20. Por tanto, ¿qué posibilidades tienen las sociedades democráticas iberoamericanas en promover leyes que protejan a la ciudadanía de las nuevas y peligrosas amenazas de las que hablaba Clara, que representa la desinformación? ¿Hace falta más regulación? Bueno, hace falta mejor regulación. Yo creo que hace falta encontrar cuáles son los mecanismos de legalidad que permitan reformular el escenario que está creando un capitalismo cognitivo o algorítmico que ha encontrado en la extractividad de los datos humanos el soporte de una nueva prosperidad. Algo muy parecido a lo que sucedió en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Ahora la extractividad no es sobre las materias primas, sino que ahora la extractividad es sobre el ser humano y los datos que el ser humano es capaz de liberar para anticipar sus comportamientos y modelar negocios más competitivos y más adaptados a la capacidad de anticipar cuál va a ser su conducta, su deseo y, por lo tanto, ganar en un mercado fuertemente competitivo donde la ausencia de reglas hace que sea una lucha salvaje por captar cada vez más esa extractividad humana. Y yo creo que este es un dato que hay que tener sobre el tablero de la reflexión, porque si no, no vamos a entenderlo. Lo que generan las redes son datos, porque los datos es la fuente de la prosperidad. Por lo tanto, las redes generan contenidos como un modelo de negocio. Y la gestión de ese contenido está en manos de los algoritmos. Y los algoritmos no tienen que ver con la libertad de expresión, tienen que ver con la propiedad. Y tiene que ver con el modelo de negocio. Y por lo tanto tiene que ver con el derecho privado y el derecho público. No estamos entrando estrictamente en el ámbito de las libertades públicas. Estamos entrando en el ámbito de los derechos de propiedad. Porque el algoritmo es una propiedad industrial protegida sobre un contenido que gestiona información. Por lo tanto, las herramientas que tiene el derecho para operar sobre la propiedad son infinitamente superiores, incluso en una economía de mercado capitalista como la nuestra, sobre las que tienen que ver con operar sobre los ámbitos de la libertad de expresión. Lo que circula por las redes no es libertad de expresión, es contenido, no es información, que es otra cosa, porque tiene una serie de capas en las que opera precisamente un componente mórbido de captación de la atención que no se basa en la información, sino que se basa en los contenidos de ocio, que buscan liberar el elemento inconsciente
que opera en la inteligencia humana. Y por lo tanto, el ámbito es otro. Es un ámbito que tiene que ver, insisto, con la propiedad. Y hasta que no entendamos esto, no veremos que regular el algoritmo, que es para mí la clave fundamental para gestionar el modelo del capitalismo cognitivo en el que estamos, no encontraremos realmente la piedra de toque o el elemento de tracción que nos permita operar legislativamente y de una manera clara como una herramienta jurídica sobre lo que aquí estamos describiendo. ¿Cómo? Mira, durante todo el siglo XIX, la Revolución Industrial planteó que el derecho de propiedad era un derecho natural, un derecho absoluto, un derecho que no podía ser objeto de ningún tipo de limitación, porque la libertad se basaba en la propiedad, desde la Revolución Francesa hasta todo el desarrollo de la Revolución Industrial. Llegó la Revolución Bolchevique y llegó el final de lo que fue la Primera Guerra Mundial y Alemania afrontó la responsabilidad de abordar una constitución que fue la Constitución de Weimar, que reguló la propiedad. E introdujo algo que hoy en día es revolucionario porque sustentó la construcción del estado del bienestar. Y por lo tanto, introducir un elemento equitativo en la generación de prosperidad que la Revolución Industrial había propiciado, que fue la función social de la propiedad. El algoritmo tiene que tener una función social, no solo porque está basado en la extractividad de datos humanos, que son de todos, sino porque además tiene una incidencia sobre el sistema democrático, las libertades públicas, la conformación de nuestro modo de civilización, y si al algoritmo le das una funcionalidad y un propósito al servicio no solo de generar bienestar, sino contribuir al bien público, al interés general, entonces tienes mecanismos para poder intervenir. Y esos son los que hay que mejorar. Y ese es el ámbito en el que hay que las democracias trabajar. Pero para eso necesitas entrar en un conflicto directo con el dueño del algoritmo. Eso significa entrar en conflicto con los dueños de las corporaciones. Es más, se trata de trasladar al conjunto de nuestro empresariado que su plataformización, que ha sido el cambio de su modelo empresarial a la incorporación de los elementos de plataforma como un elemento básico, haciéndoles comprender que para ser más competitivos tenían que incidir en el control de sus propios datos y en la gestión empresarial de sus datos, convencerles de que hace falta una función social de la propiedad aplicada a sus particulares algoritmos. El Estatuto de los Trabajadores en España ha introducido una reforma a través de la famosa Ley Rider, que fue lo más importante que trajo esta ley, que fue incorporar el elemento de transparencia algorítmica. ¿Para qué? Para evitar que las condiciones de justicia en el trabajo no se vieran alteradas por la opacidad del algoritmo. Está costando Dios y ayuda a los propios sindicatos convencerles de que utilicen esta herramienta, porque es una herramienta de realineamiento, de transformación de la relación de equidad que tiene que darse entre el trabajo y la propiedad dentro de la empresa. La mejor manera para poder, insisto, regular y regular bien es comprender que bajo el capitalismo cognitivo o el capitalismo algorítmico, la relación capital-trabajo que costó construir una relación de justicia a través del estado del bienestar de más de 100 años, desde la Revolución Industrial hasta después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que replicarse ahora, comprendiendo que ese pacto entre el capital y el trabajo ahora tiene que ser entre el dueño del capital, que es el dueño del algoritmo, y el dueño del trabajo, que ya no solamente tiene que ver con el trabajo humano, sino que tiene que ver, como hablábamos hace un momento, y no da tiempo para esto ya, con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial ha venido a quitarle al ser humano la hegemonía, no digo que le quite el control, pero sí la hegemonía que ha tenido sobre el trabajo intelectual. Y esto explica en gran medida el desfondamiento de las democracias liberales, porque la clase media, que era la dueña del trabajo intelectual, ha perdido ese control que tenía. Como arquitecto, como ingeniero, como abogado, como profesor universitario, como periodista y a lo mejor, quizá mañana, como político.
Clara, he visto que asentías varias veces cuando hablaba José María. Los dos hemos estado en foros recientemente donde se ha cuestionado la Ley de Servicios Digitales. En el marco hipotético del que hablaba José María, ¿cómo ves la posibilidad de que se pueda penalizar la desinformación? O sea, yo creo que la Ley de Servicios Digitales ha sido un gran avance dentro de la legislación de la Unión Europea. Creo que seguro no es suficiente, creo que seguro hay que ahondar más, pero principalmente a día de hoy lo que hay que hacer es aplicarla. Lleva vigente 3 años, en España ni siquiera el regulador español que es la CNMC ha sido todavía aprobado por el Gobierno porque está bloqueado en el Parlamento, pero al margen de eso, claro, lo decía también Lasalle, que es que tenemos un problema que va un poco más allá, que es que las amenazas que existen para que no se aplique la ley desde Estados Unidos son: si multáis a mis plataformas, nos vamos de la OTAN. Y estamos en un momento en el que es muy complejo moverse en esa tesitura, porque se han roto además todos los pactos institucionales de cómo se negociaba con terceros países, ¿no? a partir del gobierno de Trump. Hay una cosa que creo que es la oportunidad que tenemos, que es que el AI Act que aprobó la Unión Europea de regulación de la inteligencia artificial, en realidad es una estructura legal que necesita reglamentación interna para ser efectiva. Y hasta que no tengamos esa reglamentación interna, que a mí me has convencido, creo que por supuesto tiene que ir por ese lado, no vamos a poder hacer gran cosa. Y, insisto, estamos en un Congreso Iberoamericano y aquí hablamos de la Unión Europea. El problema es que tenemos que ir haciendo regulaciones espejo en el resto del mundo también para poder frenar el momentum en el que están ahora mismo las plataformas. Lo estamos viendo, por ejemplo, hacerse en partes del sudeste asiático y en India, ¿no? Esa copia de la DSA, pero tenemos que verlo en más lugares para que esa soberanía tecnológica exista. Daniel, Clara habla de reglamentos espejos, de exportar la regulación europea. ¿Cómo lo ves en el marco iberoamericano? Bueno, yo creo que Europa dio una muestra de que se puede regular bien en ciertas cuestiones. En el 2018, creo que es el GPDRD o algo así, alguna letra me debe estar sobrando, pero eso fue bastante efectivo. Yo tengo gran admiración por el profesor Lasalle y creo que dio en la tecla cuando dijo que esto no afecta solo a los medios, este fenómeno de la inteligencia artificial. Afecta a los ingenieros, a los arquitectos, a los que programan, a los jueces. Corea del Sur, 83% de las sentencias las hace la inteligencia artificial, ya hace 1 año y algo, ¿no? Ahora, yo lo que siento es que ninguno de nosotros fue a una conferencia ni estuvo exponiendo el día que apareció una grúa donde un piano se subía hasta un 7º piso y quedaban como 10 jóvenes que cargaban el piano desempleados. Creo que esto estamos todos muy preocupados porque nos toca a nosotros. Y esto es lo interesante. Cuando digo nosotros es los que trabajamos con nuestro cerebro y no con nuestra fuerza física. Y vuelvo al principio, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer? Y me parece que lo único que nos queda es adaptarnos, prepararnos, hacer que la inteligencia artificial sea una compañera del humano. Hoy con inteligencia artificial se escribe a una velocidad que no podría escribir ningún humano, se lee a una velocidad que no podría leer, se escucha. Digo, nosotros estamos aplicando inteligencia artificial en nuestras distintas redacciones. Infobae tiene periodistas en distintas partes del mundo y redacciones en Buenos Aires, en Madrid, en México, en Colombia, en Perú, más periodistas distribuidos por el mundo. Y al principio, y lo confieso, la resistencia fue feroz. Hasta que tratamos de encontrar la parte positiva, es decir, bueno, a ver, ¿es trabajo del periodista tomar un discurso de Trump y tener que desgravarlo y traducirlo al mismo tiempo? No, y eso hoy lo hace un software.
con inteligencia artificial y lo hace a una velocidad que ninguno de nosotros podría traducir tan rápidamente y escribirlo. Claro, el periodista dice, yo aprendí a escribir y escribo con una técnica majestuosa. Y la verdad que es cierto, pero la inteligencia artificial también lo hace. Entonces, es función del periodista hoy escribir, y aquí Clara ya me mira mal y se va a enojar conmigo y va a... Y tiene razón en enojarse y tenemos razón en estar enojados, pero ¿vale la pena enojarse con la realidad? ¿Qué creo? Que el periodismo al final va a salir favorecido con la inteligencia artificial. Déjenme tener una cuota de optimismo en algo de este mundo tan dramático que nos toca vivir, que es que si uno puede aprovechar el tiempo y quitarse de encima esas tareas que son más administrativas o burocráticas, y tiene posibilidad, como decía el director del país, de ir a las fuentes, de chequear, de contrarrestar. No digo de ir a un periodismo bifronte y maniqueo donde por cada científico que dice que el sol sale por el este hay que buscar uno que diga que el sol sale por el oeste. No digo no caer en eso, pero sí en estar en el sitio de la noticia. No sé si los arquitectos piensan lo mismo cuando uno ve un diseño que lo hace la inteligencia artificial y quizás es más bonito que el que hizo un arquitecto. No sé si un compositor de música está feliz cuando alguien hace música con inteligencia artificial. Pero bueno, creo que es nuestro desafío. Vivir en este siglo implica también aceptar ese desafío. Clara, ¿verificamos si estás enojada? No, no, para nada. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel en que efectivamente la inteligencia artificial ha venido a quitarnos a los periodistas el trabajo pesado, el trabajo aburrido y en el caso de los verificadores, tú lo sabes bien, la capacidad de analizar grandes cantidades de datos de manera autónoma para que luego los periodistas puedan entrar a sacar conclusiones, el entender, gracias a la inteligencia artificial, aunando los datos de diferentes verificadores en diferentes partes del mundo, cómo funciona esa ruta de la seda de la desinformación en español que vemos que viaja de España a Estados Unidos a Latinoamérica, saber quién está impulsando las campañas. Vamos, me parece vital que la inteligencia artificial se añada a nuestros trabajos. Yo no tengo tanto problema con eso, que me parece que es el camino a seguir y que si no es ir en contra de el futuro. Tengo más problema con el nuevo uso que estamos viendo ya y el Digital News Report ya lo apunta de cómo se está transformando el consumo de información con por ejemplo, los chatbots de inteligencia artificial, porque a día de hoy, ojalá en un año no ocurra tanto, los chatbots de inteligencia artificial, el AI Overview de Google, fallan y te contestan con desinformación. Y de la misma manera que todavía no tenemos reeducada a la sociedad para consumir puramente en digital y llevar 24 horas al día un móvil en la mano donde pueden consultar información y sin tener las fuentes y las anclas que teníamos antes de lo que sí era información y lo que no, todavía no hemos reeducado a las sociedades para entender que no necesariamente lo que te diga un chatbot de IA es verdad, porque el chatbot de IA está programado para darte siempre respuestas, que no siempre respuestas veraces y que los sesgos ahí no me acuerdo ahora cómo se llama, pero siempre intenta adularte y estar de acuerdo contigo. Y eso ocurre y sigue ocurriendo en los chatbots de IA y en las respuestas generadas con inteligencia artificial. Y ese es todavía un problema que no hemos resuelto. Sí, ese parece un defecto de partida presente, pero además también es preocupante, lo sabemos, cómo se está utilizando la inteligencia artificial como nuevo campo de batalla de desinformación, de tal manera que se satura de desinformación Internet, diseñada para ser fuente de la que se alimentan los bots conversacionales para dar respuestas ya de propaganda, por ejemplo, prorrusa. Hay varios estudios que lo explican. Es especialmente preocupante porque eso va a ir a más. Pero me gustaría volver a otra cosa de la que has hablado, Clara, José María. La experta en regulación digital de la Universidad de Columbia, Anu Bradford, explica en su libro Imperios Digitales la diferencia de los enfoques estadounidense y europeo en cuanto a la protección de derechos, ¿no? Para los estadounidenses son muy importantes las libertades de expresión y de empresa, mientras que la Unión Europea busca un equilibrio entre todos los derechos fundamentales, los de la economía de mercado, pero también las de los consumidores, es decir, los ciudadanos.
Esa diferente mentalidad también explica el choque entre la agresiva política exterior de la administración Trump, de amenazar con irse de la OTAN o de subir aranceles, si la Unión Europea aplica sus leyes, en un acto soberano, ¿no? ¿Hasta qué punto esta política de protección de las grandes plataformas, que son en su mayoría estadounidenses, puede causar una impunidad para que las grandes plataformas puedan hacer lo que quieran? ¿Y cuál es el mecanismo de defensa que podrían tener las sociedades iberoamericanas ante eso? Bueno, primero es comprender correctamente el diagnóstico de situación en el que nos encontramos y entender que tenemos un problema geopolítico sobre el que están incidiendo una lucha por la hegemonía Estados Unidos y China que compromete al resto del planeta alrededor precisamente de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, como lo explicaba hace un momento Daniel, o hemos ido comentando al hilo de la conversación, al final se está convirtiendo en el santo grial alrededor del que gira todas las perspectivas que proyectamos sobre el futuro inmediato de la humanidad, ¿no? Y que no solamente envuelven a chinos y norteamericanos en la lucha por la hegemonía, sino a los demás en su capacidad para desplegar una cierta lógica de supervivencia y de no cancelación frente a estas grandes superpotencias. Y yo ahí creo que tenemos que pensar que precisamente Europa y América Latina, todo lo que pudiéramos considerar como esa especie de conurbación alrededor de el sur global, pero la anticipación de ese sur global que fue también, en cierta manera, la mediterraneidad, con todo lo que implicaba de relaciones norte-sur, este-oeste en su configuración geopolítica, nos pueden ayudar a entender que tenemos capacidades si somos capaces de alinearlas correctamente. Me explico. El futuro de la inteligencia artificial va a pasar, evidentemente, por su inevitabilidad. Vamos a tener que trabajar con la inteligencia artificial. Pero no va a ser lo mismo trabajar con una inteligencia artificial que se va a convertir en nuestra alteridad, es decir, aquel con quien vamos a trabajar, que va a replicar nuestra manera de pensar mejoradamente desde un punto de vista de maximización utilitaria de nuestro conocimiento. Vamos a tener que trabajar con 1000 palabras que con 3000. Primer dato. Es decir, no va a ser igual la mente de un tecnólogo que la mente de un humanista. Es verdad que va a tener el tecnólogo herramientas para dialogar con esa inteligencia artificial sobre lo que es el hardware de la propia inteligencia artificial. Pero en la orientación de la inteligencia artificial, tener 3000 palabras, comprender dentro de un pensamiento crítico una lógica de ambigüedad idiomática y ser capaz de emplear las herramientas que una inteligencia crítica y, sobre todo, compleja en la gestión de la información le puede llevar hacia explotar las capacidades que la inteligencia artificial tiene por sí misma, es una ventaja competitiva para el futuro. Y ahí, modestamente, creo que las sociedades latinoamericanas tenemos una ventaja. Entre otras, porque desde un punto de vista conceptual, el español tiene una diferencia de fondo en su campus semántico muy importante con respecto al inglés. Tenemos una capacidad geopolítica sobre la lengua que el inglés no tiene. Por eso se trata de silenciar al español. Es deliberado. Entre otras cosas porque nosotros distinguimos algo que es fundamental para una inteligencia artificial que busca ser consciente y replicar la inteligencia humana en su perfección, que es la diferencia entre el ser y el estar. Puede parecer una tontería, pero no lo es. Y ese elemento está poniendo de manifiesto que trabajar con la inteligencia artificial requiere un modelo educativo que nos oriente hacia el aprovechamiento humanista, crítico, de las capacidades que tiene. Y hay una ventaja con respecto al mundo anglosajón o el mundo chino, particularmente el mundo anglosajón. Porque el mundo anglosajón no entiende la comunidad, entiende la asociación, porque parte de individuos que además postergan la conciencia
anteponiendo la utilidad. Y eso lastra su capacidad cooperativa para desarrollar inteligencias colectivas, cosa que no sucede con el mundo latinoamericano, que por esa herencia mediterránea está acostumbrada más a la cooperación, a la hibridación, al mestizaje, a la capacidad para sumar complejidad, no simplificarla. Esa lógica de simplificación de la complejidad que está detrás de la inteligencia artificial norteamericana o de la China a través de los símbolos, que no de la palabra, nos da a nosotros una ventaja competitiva. Coño, tenemos que creernos esto y tenemos que trabajar por esto y tenemos que desplegar una lógica política, geopolítica, que permita alinear estas capacidades que tiene el mundo latinoamericano y que además, en el caso español y portugués, permiten trenzar una relación con todo el Mediterráneo, con África y con Europa, que no es un tema menor. Es que el futuro de la inteligencia artificial va a depender de los campus semánticos y de las personas que manejan esos campus semánticos. Y de lo que se trata es de sumar conceptos, palabras y personas que hablen esas palabras. Y no como individuos, sino con personas que son capaces de cooperar. Pensar en esas claves de futuro anticipan, si acertamos en la regulación y en los mecanismos de cooperación, un futuro, para mí, más prometedor del que en principio pudiéramos pensar a la vista de los datos inmediatos. Pero esto es como pasa siempre. Los norteamericanos han inventado los indicadores y nosotros los hemos aceptado. Por eso ellos marcan lo que se entiende por lo cualitativo y nosotros tenemos que aceptar su marco de calidad. Cuando esto que se ve claramente en la universidad se pone de manifiesto que, con todo el respeto del mundo, el Instituto Max Planck no puede envidiarle nada al MIT, pero es que me atrevería a decir que la UNAM no tiene que envidiarle nada a Berkeley. De verdad. Pero tenemos que creernos esto, porque luego nuestro talento, el talento latinoamericano, se coloca en Estados Unidos o lo quiere China. Por algo será, ¿no? Un talento que nace aquí, que se forma aquí, que piensa y trabaja conforme a nuestros valores, nuestros principios, nuestros conceptos. Pero luego, eso sí, tenemos que someternos a los parámetros, a los indicadores y a una lengua que no es la española. Pues estamos hablando de ese gran potencial que tiene poder rediseñar el futuro de la inteligencia artificial, pero estamos hablando también del presente, de la presión que ya supone para los medios de comunicación este nuevo escenario de saturación, desinformación, inteligencia artificial, donde la precariedad del futuro de muchas empresas periodísticas lleva... Antes el director del País nos ponía sobre la mesa, en bandeja, hablar de la trampa del clickbait, la dictadura del clickbait, pero a mí también me gustaría profundizar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación que, llevados por una necesidad de brindar a la audiencia contenidos que le gusten, pueden a veces estar tentados de actuar sobre los sesgos de confirmación y promover desinformación. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la desinformación? ¿Deben tener todas redacciones verificadores? Bueno, a ver, la responsabilidad de un medio de comunicación es enorme y creo que no hay instrumento tecnológico que se le quite esa responsabilidad, sea la inteligencia artificial o cual fuese. Esto es algo que tenemos que tener en claro. Y también hay que tener en claro que lo que le está pasando a los medios de comunicación en realidad es que están perdiendo la hegemonía que tuvieron como cuarto poder durante 150 años. Los medios de comunicación tal como los conocemos hoy son una cosa relativamente nueva en la humanidad. Digo, no sé, en el siglo XIII no había medios de comunicación, en el siglo XVIII, digo, fueron 150 años de gloria que se está perdiendo, por varios motivos. Lo primero y principal es que las grandes tecnológicas
Ella habló del discovery o del search. Yo no sé si es el momento para explicarlo, pero gran parte del tráfico de muchos medios de comunicación viene de Google, que fue un gran proveedor de tráfico y de ingresos, mediante dos formas de acceder. El search, la búsqueda, o en la página de Google, noticias recomendadas por Google, que es el discovery. Eso se está perdiendo. Hoy Google pone primero el modo inteligencia artificial, donde la gente pone el nombre José María Lasalle y ya no vamos a un artículo del País o a un artículo del Confidencial o un artículo del Mundo o un artículo de Infobae. Vamos a un resumen de X cantidad de líneas donde dicen el profesor Lasalle fue secretario de Estado y ha escrito un libro, el Ciberleviatán, y ahora está preparando otro. Y ya no entro más a un medio. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy? Los medios de comunicación tenemos serios problemas de sustentabilidad. ¿Es solo por esto? No, también es por la atomización. Digo, el tiempo que tenemos es escaso. Creo que lo más escaso que tenemos en la vida es tiempo. La gente hoy vive atada a un aparato chiquitito que desde que Steve Jobs le puso a un teléfono fotografías y datos es el compañero de nuestras vidas. No lo dejamos. Yo no sé, digo, ustedes si lo llevan al cuarto, al dormitorio, ¿no? 24 horas prendidos. Y en ese aparatito no solo están los medios de comunicación, no solo está el País, no solo está el Mundo, no solo está el New York Times, no solo está el Wall Street Journal, está Twitter, que uno puede pasarse el día buscando cosas, está Instagram, está TikTok, está todo, está el WhatsApp. Y eso le ha hecho a los medios de comunicación perder hegemonía. Entonces, los medios de comunicación, el primer paso que tenemos hoy es ver cómo sobrevivimos. Pasada la supervivencia, nos queda el resto. En el camino no tenemos que perder la objetividad, los valores, la ética, pero no estamos los medios hoy de comunicación para estar en asamblea permanente por la ética. No. Creo que estamos viviendo una gravedad como no la habíamos vivido, y si tú me preguntas cómo imaginas los medios de comunicación en 50 años, te diría, no puedo imaginarlo en 5 años. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Clara, como presidenta de la Red Europea de Estándares de Verificación, como miembro del Consejo Asesor de la Red Internacional de Verificación, eres una gran conocedora de la situación de la lucha contra la desinformación en todo el mundo y también, además, con proyectos en Latinoamérica, en Estados Unidos, para las audiencias hispanas, etc. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta de lo que hemos hablado también, de la presión de la administración Trump y de otros actores que influyen en la lucha contra la desinformación, cómo ves el presente y el futuro de la lucha contra la desinformación? Bueno, yo creo que afortunadamente la lucha contra la desinformación no la hacemos solo los fact-checkers, ¿no? Hay más organizaciones y entidades colaborando en ella. A mí me preocupan en el futuro inmediato, sobre todo en Latinoamérica más que en España, dos cosas. Una es la pérdida de financiación con la retirada de USAID de los medios independientes y chiquitos y non-profit en Latinoamérica, que hemos visto cómo muchos de ellos han tenido que cerrar. En Venezuela había 3 proyectos de fact-checking y queda uno unipersonal. Se han reducido equipos, se han cerrado equipos. Creo que eso es problemático y sería interesante que Europa/España levantase una parte de ese hueco que ha dejado Estados Unidos, porque en realidad creo que es un sector estratégico para entender cuáles son las campañas de injerencia extranjera que se están haciendo en esos países y desde un punto de vista más egoísta, porque las inversiones que España tiene en Latinoamérica se pueden ver afectadas por esas campañas de desinformación y esa desestabilización de las democracias del continente. La segunda, que creo que tampoco es menor, es que falta un poco de infraestructura de colaboración en el mundo hispanohablante en la lucha contra la desinformación. Creo que tendemos a pensar que tenemos el IFCN y el FCSN y la TAMChequea, que es la organización que aglutina
a los verificadores hispanohablantes y portugueses y brasileiros, pero sigue siendo una cosa poco organizada para el intercambio de datos que nos permita avanzar en esa lucha contra la desinformación de manera decisiva y, sobre todo, entendiendo los diferentes contextos en los que esa desinformación funciona. Y hay una cosa más que creo que va a ser muy importante en el tiempo que está por venir. Siempre hablamos de la injerencia extranjera de Rusia y China, y creo que tenemos que empezar a hablar mucho más de la injerencia extranjera de Estados Unidos, porque es una realidad que ya está ocurriendo y que va a ser cada vez más importante, seguro en una parte de Europa, pero especialmente en Latinoamérica. Clara nos decía que teníamos que hablar más de soberanía digital. Hablemos de soberanía digital. El problema que yo le veo es que es algo que no se alcanza en poco tiempo y parece que llegamos tarde. ¿Quién quiere aportar algo sobre la soberanía digital, la necesidad de que la Unión Europea se dote de instrumentos suficientes para la Unión Europea y también el espacio iberoamericano? De instrumentos, estamos hablando del espacio iberoamericano y vemos, ha salido también en la mesa anterior, que hay un problema de articulación, tanto en la lucha contra la desinformación como en general. Es quizá el primer problema, ¿no? La Unión Europea está más articulada. ¿Cuál podría ser la hoja de ruta para adquirir esa soberanía digital lo antes posible? Bueno, utilizar los instrumentos de cooperación que ya existen a nivel institucional entre la Unión Europea y América Latina. Creo que ya hay un trabajo repetido en el tiempo con marcos de colaboración institucional y acuerdos que han permitido ir trenzando una línea de trabajo común. Se ha visto en el comercio, se ha visto en determinados ámbitos, el educativo, el cultural, el científico también, y habría que llevarlo, y de hecho hace nada, creo que fue 2 años, se aprobó la Carta de Derechos y Deberes Digitales Latinoamericana como un empeño dentro precisamente de la SEGIP, y se puede seguir trabajando en esa línea de cooperación porque el surco está hecho y por lo tanto lo que hace falta es profundizar. Lo que hace falta también es identificar claramente la hoja de ruta y saber a dónde queremos ir y con qué propósito. Yo creo que el propósito es claramente conformar un área regional que sea capaz de establecer una conexión entre el sur global y el norte global a través de lo que representa una Europa con un fuerte componente mediterráneo que permite la relación con el mundo africano y particularmente con el mundo árabe, que son espacios inéditos que pasan muchas veces desapercibidos, pero que tienen en perspectiva un futuro también muy importante. Y ahí yo creo que en esa búsqueda del propósito y en esa finalidad hace falta alinear los activos que tienen los actores que forman parte de la región. Por ejemplo, nuestros datos. Los datos europeos, por ejemplo, son los datos más apreciados. ¿Por qué? Porque los europeos, por su nivel de renta, por su nivel de complejidad cultural, por su nivel educativo, por sus valores, aportan datos que en la perspectiva del capitalismo cognitivo son realmente importantes. Por eso los norteamericanos, cuando nos amenazan, también nos amenazan con la boca pequeña, porque nuestros datos son muy valiosos para ellos y particularmente para las grandes corporaciones tecnológicas. Por lo tanto, tenemos datos, tenemos infraestructuras tecnológicas de primer nivel. Es decir, tenemos un despliegue de 5G, pero de infraestructuras de red como no las hay en ninguna otra parte del planeta, por lo menos en lo que es la concentración y distribución de todo un continente. Pero también está que tenemos mecanismos históricos testados de cooperación científica y educativa en toda Europa, con universidades, centros de investigación de alto nivel. Pero es que además tenemos experiencia en desarrollar programas de cooperación que, entrando en conflicto competitivo con Estados Unidos, como fue el Airbus, desplazó a Estados Unidos del liderazgo en la industria aeronáutica, cuando parecía que era absolutamente impensable. Y luego creo que tenemos herramientas regulatorias que otras áreas regionales no tienen
y que hay que saber explotar y desarrollar con más intensidad. Y finalmente tenemos todavía recursos económicos. Europa sigue siendo capaz de levantar fondos para implementar políticas públicas. Los tiene. Lo que hace falta es acertar en el propósito que se quiere dar a los mismos. Y por último, creo que hay algo que es muy importante y es que hay talento. Es decir, ya hay un modo de ver el mundo, una capacidad de reflexionar sobre cómo queremos cooperar con el resto del mundo. Europa aprendió de la Segunda Guerra Mundial, aprendió del imperialismo, del colonialismo, de los nacionalismos y tiene además hoy, yo creo que, a pesar de la presión tan fuerte que ejerce la extrema derecha y los movimientos populistas en todo el continente, capacidad reactiva para alinear a todos aquellos que tienen claro que no quieren volver atrás. Hace falta ser capaz de encontrar la manera de articular la cooperación de todos aquellos que serían resistentes frente a la amenaza que implica un autoritarismo populista o una amenaza de democracia autoritaria. Y para eso creo que también hay herramientas que son pues, la tolerancia, el respeto al otro, la cultura de la identidad basada en la heterodoxia y en el pensamiento crítico. Es que de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de Europa, pero es que también de lo que hablamos cuando hablamos de América Latina, que tiene su particular lógica de diversidad, de relación con la naturaleza, de integración de las minorías, de un discurso y un soporte indígena con una mirada hacia la complejidad de un mundo que otras áreas regionales no tienen y que curiosamente pueden cooperar con la realidad que comentaba antes. Por lo tanto, creo que hay herramientas para desarrollar una soberanía digital, pero insisto, como para todo, hace falta voluntad política y sobre todo bajar un poquito el nivel de conflicto, de polarización y de ver que el otro con el que convives y tienes prácticamente las mismas ideas es tu problema. Estamos hablando en esta mesa de medios de comunicación, tecnología, pero su impacto de esos cambios en la democracia. La Premio Nobel de la Paz, periodista y referente de la verificación, María Ressa, perseguida por el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, habla habitualmente de una metáfora, la muerte por los 1000 cortes. Se refiere a pequeñas acciones que van reduciendo el Estado de Derecho sin que nos demos cuenta y también la acción contra el periodismo libre y la información veraz. ¿Ese es un riesgo creciente para Iberoamérica y para el conjunto de la sociedad mundial? ¿La muerte por los 1000 cortes en este contexto? Absolutamente. Yo creo que uno de los problemas que no mencionamos hoy hablando de inteligencia artificial y que es vital al fin de tener una buena democracia y menos autocracias que en América Latina proliferan, lamentablemente. Digo, cuando comenzó este siglo, en América Latina había una sola dictadura en pie, un gobierno de 60 años en una isla. Si miramos hoy el continente americano, digo, tenemos un poco más de eso, ¿no? Lamentablemente. ¿Y por qué cuento esto? Porque la inteligencia artificial inexorablemente en la primera etapa trae desempleo y va a traer desempleo. Y no solo en el sur. Digo, si miramos, no sé, creo que fue Amazon, ayer recortó 14.000 en un día, 14.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial les resuelve esos 14.000, o creen ellos eso. Y lo vemos en todo. Y lo vemos en algo muy importante que son los primeros empleos. La inteligencia artificial quizás no reemplaza a un CEO de una compañía, pero sí puede reemplazar al joven con 18, 20, 22 años que tiene su primer empleo. Y creo que fue Harari en 21 consejos para el siglo XXI, en uno dice, las revoluciones en el siglo pasado se hacían por los indignados, ¿no? Eran los que tomaban y quemaban, incendiaban. Dice, las próximas serán hechas por aquellos que no tienen nada que hacer. Entonces, atención a ese fenómeno, que es un fenómeno que ni lo escucho en Europa, ni lo escucho en América Latina, ni lo escucho en los Estados Unidos. Nadie está hablando de la posibilidad de que
cantidad de puestos de trabajo en distintas áreas. Esto no es solo de los periodistas. Digo, los médicos están absolutamente preocupados porque cuando una clínica, un sanatorio, un hospital compra un banco de datos de imágenes especializadas en cáncer de pulmón, no hay oncólogo que tenga la capacidad ni la velocidad para ver esas imágenes como lo ve la inteligencia artificial y hacer un diagnóstico que generalmente es mucho más preciso que el del médico. Entonces, digo, sí está pasando esos cortes y algo preciado que tenemos es, por más que suene decimonónico, es tratar de mantener este sistema que de todos los que conocimos en la historia de la humanidad es el más vivible, ¿no? Que es la democracia liberal. La misma pregunta, ¿hasta qué punto teméis por el futuro de la democracia, teniendo en cuenta que hay también hitos recientes como el asalto al Capitolio, en una democracia que era un referente para todos, o su imitación en Brasil, con el asalto a las instituciones democráticas? ¿Hasta qué punto está en peligro la democracia? ¿Clara? Bueno, yo es que creo que lo estamos viendo ya, lo mencionaba Jan en la apertura del discurso, como Estados Unidos está evolucionando hacia un sistema autocrático a partir de cosas que pueden parecer nimias. Deja de presentar un programa fulano porque lo pide del presidente, deja de presentar o de escribir una columna no sé quién porque hay una nota de la Casa Blanca, se echa a los periodistas del Pentágono porque no quieren obedecer a las nuevas reglas que pone el ministro de turno. En fin, creo que lo vemos todos los días en nuestro ámbito y en el ámbito de la prensa, pero también en otros, en las universidades, en Estados Unidos. Creo que es que ya está pasando, ¿no? La pregunta es, ¿puede pasar aquí? Pues, por poder, creo que puede. Siempre hablamos de lo protegida que está Europa de las autocracias y se nos olvida que Hungría está en la Unión Europea. Y dejamos de pensar en eso. O sea, creo que es que ya forma parte del mundo en el que vivimos, en El Salvador. José María, has sido probablemente el más optimista de la mesa. Déjanos con un poquito de buen sabor de boca de aperitivo antes de la comida. ¿O no? No, sí. Yo es que soy un pesimista activo y siempre tengo el deseo de, por lo menos, comprender que cuanto peor están las cosas, siempre el ser humano tiene la capacidad liberadora de buscar alternativas, ¿no? Y encontrar la esperanza allí donde esta no existe, ¿no? Yo creo que el principal problema que tiene la democracia hoy no es la democracia en sí. Es decir, el autoritarismo ha descubierto que la democracia es una herramienta útil para el poder, porque se basa en algo insustituible, que es un hombre, un voto, y sobre todo que la mayoría legitima el poder. Lo que pasa es que la idea de que la mayoría legitima el poder se ha quedado en eso, en una idea de quien obtiene el poder tiene durante 4 años un cheque en blanco para gobernar como quiera. Y ahí es donde el populismo y las redes sociales vinculadas como herramienta del populismo han trabajado la polarización y han destruido el liberalismo. Es decir, desaparece la democracia liberal, pero le sustituye una democracia autoritaria, sobre la base del principio sacrosanto de que tener un voto más que la minoría legitima a gobernar sin condicionantes. Porque la cultura liberal durante mucho tiempo se basó, y esa es la clave de la democracia liberal, en que hay que controlar el poder. Y ahora lo que tenemos sobre la mesa no es el control del poder, sino cómo devolvemos al poder la capacidad para ejercerlo. Lo que les preocupa a las clases medias es el orden y la prosperidad que han perdido. Un orden moral en un nihilismo estructural que piensan que hace que se esté desmoronando la comprensión cultural, referencial de las sociedades de las que forman parte, en todas partes. Y por otro lado, una prosperidad que antes les acompañaba en su trabajo meritocrático y ahora les hace ver cómo trabajan más, ganan menos y sus hijos pueden ser clase media heredando
el patrimonio boomer que acumularon los padres y los abuelos. Y eso está rompiendo las reglas de juego. Y está llevando a la clase media a querer orden y prosperidad. Y se lo están dando líderes que no reclaman el poder sobre el carisma a la manera weberiana, sino a través del elemento técnico-científico de la democracia, como veía también Weber, que es la mayoría. La mayoría es, jugando con la idea de la innovación de Silicon Valley, quien gana todo se lo lleva todo. Quien gana se lo lleva todo. Pues quien gana se lleva por delante el ejercicio del poder. Pero un poder al servicio del orden para crear prosperidad. Eso sí, en un entorno de libertad absolutamente libertaria que justifica la desigualdad y que hace que haya una minoría que se lleve la mayor parte de la prosperidad, un grupo más o menos numeroso que va a recuperar la prosperidad y unos pocos que se comerán las migajas de la prosperidad y aceptarán el statu quo, porque para eso habrá un orden que se ejercerá con la policía, con la Guardia Nacional o con esos miles de pequeños cortes que van haciendo que una sociedad acabe aplaudiendo que efectivamente quien tiene la mayoría tiene un cheque en blanco para ejercerla. Y ese es el gran problema, no la democracia, sino que ha desaparecido el liberalismo que acompañaba a la democracia y la hacía posible como la hemos entendido. Vamos a una democracia autoritaria y hay que entonces entender cómo intervenir en los nodos de este inmenso lío al que vamos para neutralizarla. Y eso requiere un poquito de parar, pensar, reflexionar y no dejarnos arrastrar por la polarización, el ruido y sobre todo una política que está instalada en un tactismo de lo inmediato que impide proyectar la mirada sobre el futuro, porque la democracia, insisto, no está comprometida. Lo que está comprometido es el liberalismo. He reconocido la esencia de un artículo de opinión reciente publicado en El País en el que te definías como un liberal de museo, hasta como una Cassandra liberal. Y como estamos hablando del país, por hacer un argumento circular, yo también quiero hacer, como ha hecho Jan Martínez Arens al principio de esta sesión, una reivindicación del periodismo como herramienta fundamental para hacer frente a todos estos cambios del ecosistema mediático y tecnológico. Vivimos tiempos de confusión en los que las redes sociales e Internet en su conjunto nos han hecho más vulnerables ante la desinformación que no para de crecer. Lo sabemos bien, ¿verdad? Ya ni siquiera podemos fiarnos de nuestros sentidos, porque la inteligencia artificial no solo va a quitar puestos de trabajo, sino que también permite generar contenidos que ya son indistinguibles de la realidad. Pero los ciudadanos van a seguir necesitando diferenciar los hechos de las falsedades y los intentos de manipulación. Por ese motivo, los medios de comunicación continuarán siendo imprescindibles para proporcionar la información veraz a los ciudadanos como una institución fundamental de los sistemas democráticos. No me gustaría equivocarme, pero creo sinceramente que mientras esa necesidad se mantenga vigente, las empresas periodísticas encontrarán el modo de llegar a sus audiencias. Es hora de concluir el debate. En este punto me gustaría agradecer a la Secretaría General Iberoamericana y la Fundación Encuentros del Futuro, la organización de este muy importante congreso. Muchas gracias también a Clara, José María y Daniel por vuestras aportaciones y vuestros puntos de vista. Muchas gracias.